Hoy en Es la Hora de Opinar con Lilia Aguilar, Iraíz Reyes, Damián Cepeda y Arturo Ávila, representantes de los partidos políticos en México. Vamos a analizar el discurso de Mark Carney, primer ministro de Canadá, en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Todo lo que esto implica para el mundo y para México. Después, con Mauricio Meshulam, examinaremos la situación en Venezuela a casi 3 semanas de la captura de Nicolás Maduro y desde una perspectiva de geopolítica internacional. Y finalmente, con Rafael Rojas, analizaré lo que está ocurriendo en Cuba después de la operación en Venezuela y si es viable o no la caída del régimen castrista. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Vaya que ha dado de qué hablar la reunión anual de Davos. Entre otras cosas, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, pronunció un muy potente discurso allá en el Foro Económico Mundial. Hizo un llamado a las potencias, en particular, potencias del tamaño como de Canadá, potencias medias, a actuar conjuntamente y acusó a las grandes potencias como Estados Unidos, aunque no lo llamó así, pero de utilizar la integración económica como arma, los aranceles como herramientas de presión. Carney remarcó que estamos en medio de una ruptura, no de una transición, y que el régimen que solíamos tener internacional, el régimen económico, militar, de seguridad, político, ya no existe más. Ya no existe más. Y me pareció un discurso muy potente por lo que implica para el mundo, pero desde luego también para México, que es socio de Canadá, junto con Estados Unidos, en el Tratado de Libre Comercio. Y le pedí a la mesa de los representantes de los partidos políticos discutir, debatir las bases de este discurso del primer ministro canadiense. Creo que hay mucho que decir. Saludo a Lilia Aguilar del Partido del Trabajo. Lilia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo. Iraíz Reyes de Movimiento Ciudadano. Buenas Iraíz, noches. qué gusto tenerte. Gracias. De nuevo acá. Damián Cepeda de Acción Nacional. ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. Y gusto saludarlos. Arturo Ávila de Morena. Leo, me da mucho gusto verte. Pues, ¿cómo viste? ¿Qué te pareció ese discurso? Y todo lo que implica, ¿no? Porque que se pare Canadá y diga una cosa así, y Canadá siendo nuestro socio comercial, pues creo que bien vale la pena hacer una reflexión al respecto, ¿no, Lilia? Primero, no solamente tienes razón, para Norteamérica o los países, sí, México, Estados Unidos, Canadá, pero para el mundo. O sea, yo creo que finalmente alguien le planta cara a Donald Trump y lo hace a diferencia del estilo de Donald Trump, de una manera elegante, seria, documentada, retórica muy potente, extraordinaria, que es como deberían, y todos pensamos que deberían de comportarse los líderes mundiales, no de la manera en que se han comportado últimamente personajes como el presidente de Argentina o el propio presidente de Estados Unidos. A mí me parece que ese mensaje marcó finalmente la ruptura y la disolución del orden multilateral. Yo lo decía aquí en nuestro programa anterior, se acaba el orden de 1945, pero además deja en evidencia cosas muy importantes, que es lo que tú mencionabas, que el multilateralismo posterior a 1945 en la realidad era un compliance eterno y constante a las decisiones de Estados Unidos. Y sí, que era, claro. Y que cuando al hegemón. Exacto. Y que cuando no le gustaban las reglas, pues simplemente las utilizaba, y que además las utilizaba a su favor. Y que además lo dijo el propio secretario de Comercio en un discurso posterior, diciendo... De Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos. Nosotros hemos sido los policías del mundo, vamos a decirlo, y nos lo deben. Que además, hay que decirlo, que es un pensamiento generalizado en muchos estadounidenses de cierto nivel económico. A mí me parece... por cierto, sí fueron el policía del mundo. Bueno, pero al final se sirvieron también... Claro, ellos son los principales beneficiados. Claro. Y ahora se hacen
las principales víctimas. Que fue lo que ¿no? Dijo exactamente el primer ministro de Canadá. Sí. O sea, este multilateralismo, todos hacíamos el compliance de decir que estábamos de acuerdo y permitíamos que el bully hiciera lo que le diera la gana en el mundo. A mí me parece que además fue el lugar que sea Davos, en el Club de los Ricos, donde todo el mundo se llegaba a felicitar por la aplicación de las recetas del Fondo Monetario Internacional y todos estos organismos. A mí me parece que es por eso fue tan importante y de un valor extraordinario para todos los aspectos histórico y personal. Muy bien. Iraíz, ¿cómo viste Fue un discurso emocionante y valiente. Sí. Se tenía que decir y se dijo, el orden mundial ya no funciona. Sí. Y más bien hace un llamado, dejemos de simular fuera de máscaras, dejemos de pretender que este orden funciona cuando la realidad... Y ya no va a regresar, ¿eh? Y no hay forma. Y hemos visto muchas señales del fin de esta era. El hecho de que Estados Unidos haya intervenido militarmente en Venezuela sin preguntarle a nadie, el ataque a barcos en el Mar Caribe con misiles por parte de Estados Unidos, las amenazas que ha enfrentado el propio México de que por nuestra condición de narcotráfico pues pudieran tomar alguna medida. O sea, hay muchas señales de que ya no hay respeto y ya ni siquiera se pretende fingir que hay respeto. Sabemos que la ONU y los organismos internacionales no le han cumplido al mundo. Sabemos que los países han simulado que llegan a acuerdos y al final las grandes potencias hacen lo que quieren y nadie les marca un alto, y más si están en el Consejo de Seguridad de la ONU, como en el caso de Estados Unidos. Pero este es un llamado a cambiar de rumbo, a definir en qué política y lo internacional. dice un aliado de Estados Unidos. Así es. Porque estos canadienses sí se han ido a jugar el pellejo, en las guerras junto con Estados Unidos. Así es. ¿No? Estados Unidos le ha dado la espalda a sus más grandes aliados, como han sido Canadá y Europa, ahora que amenazaron con ponerles aranceles por ahora querer intervenir en Groenlandia. O sea, el mundo está tan distorsionado que después de que se da este primer discurso, Donald Trump sube esta imagen a sus redes sociales en donde pues, se ve que quiere tomar Canadá, ¿verdad? Entonces la política... Esa es Groenlandia. Así es. Pero también publicó una donde salía Canadá con la bandera en una reunión. Sí. Exactamente. Entonces, pues vemos que la política internacional está tan distorsionada que un líder mundial de una gran potencia en una imagen en redes sociales hace prácticamente declaraciones de guerra y los organismos internacionales ausentes. Aquí la pregunta es, ¿qué papel va a jugar México? Hoy se instala este Consejo de la Paz, yo diría el Consejo del Terror, y pues veamos, ¿no? Veamos ahora qué se negocia y qué se discute ahora que están las reuniones de este famoso Consejo. Oigan, ustedes que son políticos profesionales, yo creo que aspirarían algún día, ¿no?, a dar un discurso de esa magnitud, de esa potencia, ¿no, Arturo? Sí, me parece que fue un discurso atrevido, un buen discurso, y que sobre todo en un momento oportuno. Sí. En un momento oportuno, no es menor, tú lo acabas de comentar, es uno de los socios comerciales importantes de Estados Unidos. A mí me gustaría incluir en esta mesa de análisis un dato anterior, algo que sucede hoy en Estados Unidos y que me parece que es el efecto de lo que estamos viviendo. Me parece que hoy Estados Unidos lo que tiene es no una crisis por consecuencia de las políticas públicas del presidente, sino una crisis que está poniendo justamente a Donald Trump a hacer ciertas acciones en materia de política exterior. Hay una lucha de capitales, sin duda, una lucha de capitales que está perdiendo menos espacios a nivel mundial, con recursos que son finitos, ¿no?, y que se manejan como si fueran infinitos. Entonces, el planteamiento es, Estados Unidos tiene dos alternativas: optar por la típica esencia que había sido natural de tratar de mostrarse con una bandera de libertad, de conciliación, de, por supuesto, sostener la política exterior, o hacerlo por la fuerza. Y al parecer hoy los tiempos que tienen pues son mucho más escasos, y eso ha obligado a que las posturas de los norteamericanos sean mucho más fuertes. Por eso me parece que la definición que hace Kearney de las potencias medias y de los bloques emergentes recobra especial importancia en la aplicación de una política multilateral pragmática. Y en esa política multilateral pragmática de alianzas que puedan hacer frente a una política que sin duda va a hacer uso de la fuerza desmedida, de las vías que no contemplan o que rechazan los organismos internacionales,
y que van a definir intereses muy claros que no son los de la mayoría de los pobladores de las naciones. Por cierto, también incorporo esto, habla de valores, o sea, ¿no? O sea, dice, nosotros también tenemos valores como canadienses, que no nos podemos, o sea, tenemos principios y tenemos que hacer esas alianzas con los que comparten esos valores. Damián, ¿cómo viste? Fíjate que yo tengo muchos años sin escuchar un discurso tan potente de un líder mundial. O sea, sí creo que ahí está, de estos grandes discursos históricos. Me pareció un discurso, primero que parte de un realismo brutal. Brutal. O sea, dice, brutal, ¿sabes qué? sí, sí. Este es el Fuera diagnóstico. máscaras, como Y a mí me gusta mucho eso, porque yo siempre digo, o sea, no puedes corregir un problema si no Sí. aceptas una realidad. Entonces empieza a hablar de lo que está pasando, que es evidente, de, oye, se rompió este orden mundial, el derecho internacional, los esquemas que teníamos no están funcionando. Habla de la simulación que representaban, en términos de cuando se pasaba una potencia, pues todo el mundo volteaba para otro lado. Eso no está bien. Sí. Pero luego se para y dice, nosotros como país no nos vamos a quedar viendo. O sea, la nostalgia por un pasado que ya no va a regresar no es solución, dice. Sí. Y le planteo al mundo, fíjate nada más, Canadá, un país cuya economía es mayor que la de México, pero similar. Sí, sí. Aunque su Producto Interno Bruto por persona Sí, no, es es un 5 país veces rico. mayor. Es un Tiene país rico. 40 millones de habitantes nada más y con eso genera mucha más riqueza. Sí. Pero dice, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer algo. Planteamos esta teoría de las potencias medias, a ver si el grande me va a ganar, lo acepto, me voy a sentar a negociar con él, de acuerdo, pero voy a hacer algo para cambiar y para fortalecer mi posición. E invita a todos de estas potencias medias a sumarse en defenderse en conjunto y critica que unos traten de acomodarse mejor que otros, porque eso es lo que los está dañando. Y luego Con dice, el hegemón, Así ¿no? es. Con Estados y luego Unidos, dice, claramente. y Claro. hoy voy a ser pragmático, pero a mí no me vuelven a agarrar con los dedos en la puerta. Y dice, bajé impuestos, quité Sí. barreras internacionales al comercio, estoy invirtiendo en energía, Entonces ves a un liderazgo con un plan. Y mientras tanto, México ni siquiera fue al Foro Económico Mundial. Bueno, déjenme meter el caso de México, porque Sí. la propia presidenta dijo, qué buen discurso, ¿no? Y ayer teníamos en tercer grado la discusión de si era posible un discurso así, similar, sincero, por parte de la presidenta Sheinbaum, o estamos en otra condición que no nos permite tener algo como lo de un discurso como el de el de Mark Carney, no Paul McCartney, el de Carney. ¿Tú qué piensas en ese sentido? Yo creo que nos O sea, lanza- qué bueno que a la presidenta le gustó, ¿eh? O sea, quiere decir que está escuchando y que está de acuerdo, ¿no? Claro, yo creo que nos lanza un reto. Sí, o sea, porque sí, nos lanza un finalmente reto. el primer ministro de Canadá lo que dejó en evidencia es que más allá de las declaraciones y los juegos de decir te acepto el reto, no te acepto el reto, se pusieron a trabajar. Sí. Y lanza un reto Sí. para México para decir en dónde nos vamos a acomodar en el tablero en este juego mundial nuevo. Que Exacto. además hay que decir que no es nuevo. También ya inclusive hay teorías, sobre todo neogramscianas, que hablan de este tipo de crisis del hegemón Sí. y claramente dice lo que dice el primer ministro ayer. No podemos permitir que venga un nuevo rey, un nuevo mandarín a querer tomar el lugar del hegemón. Sí. Lo que necesitamos es organizarnos. Y ese reto que lanza a México y el guiño que hace la presidenta, porque así lo entiendo yo el día de ayer, diciendo es un extraordinario discurso, es un buen discurso. Sí. Es decir, sobre todo nosotros siendo los principales socios económicos de Estados Unidos, también que ese reto además estará de manera inmediata, Leo, en entender qué va a pasar con el TEMEC. Claro. Porque a mí me parece, sobre todo con la respuesta que da Donald Trump, que por cierto llegó ahí en contraste con el discurso del primer Pero lo ministro. que dice Carney es no utilicen los aranceles como arma de presión. Sí. Claro, pero además dice, como dijo Damián, y ahí coincido con él,
no solamente no los acepto, sino que estoy haciendo algo al respecto. Sí. Entonces, el reto para nosotros es qué vamos a hacer al respecto. ¿Cuál va a ser nuestro plan frente al TEMEC? ¿Cuál va a ser nuestro plan sobre lo que puede ser un nuevo orden internacional? Y sobre todo, un nuevo orden internacional, yo retomaría lo que tú dijiste, basado en valores. Que eso estaba completamente fuera de la mesa. Hay una frase muy poderosa que yo creo que nosotros tenemos que reflexionar desde la 4T, es cuando las potencias medias no estamos en la mesa, estamos en el menú. Claro. Es buenísima, Buenísima. esa frase, ¿no? Es que, de verdad, qué No tiene potente, desperdicio. No Sí. tiene desperdicio. Iraíz, En este México. golpe sobre la mesa, el primer ministro de Canadá plantea que hay dos opciones. O podemos seguir siendo complacientes y seguir sometidos a grandes potencias como Estados Unidos, y como creo lo ha hecho México, o podemos construir acuerdos y cooperación con otras potencias medias y hacer algo y dejar de observar. Él venía de China, ¿eh? Así es. Y Canadá sí ha hecho algo y lo dice en su discurso, los 14 acuerdos comerciales y de seguridad en 4 continentes, la inversión estratégica, sus nuevos socios comerciales como Qatar y China, en meses. Sí. ¿Qué ha hecho México? Nuevos socios comerciales. Es más, para No, al empezar, revés, le cerramos a los chinos Así es. al revés. Así les es. pusimos aranceles. estamos haciendo alguna negociación en algún tema estratégico con otros países. Yo creo que la posición que ha tomado México ha sido más bien de reaccionar a los ataques de Estados Unidos, evitar que el conflicto escale, que es justamente el planteamiento del discurso. Puedes quedarte callado para evitar un problema mayor y no ser afectado. Y te quedas en el menú. Y te quedas en el menú. O sea, porque eventualmente si tú estás reaccionando a un acosador, pues en algún momento te va a pegar, ¿no? Te está tentando y te está ahí calando a ver cuál es tu reacción. Pero le puede poner cara a México, a plantar cara. claro, o sea, quizás no al hegemón. un enfrentamiento, no como el discurso que da el primer ministro de Canadá, pero tratar de abrir sus alianzas y su comunicación y su diplomacia afuera de Estados Unidos con otros países, y para empezar entender qué está pensando México. Porque yo me pregunto en este foro mundial, ¿qué dice la voz de México? ¿Cuál es el planteamiento de nuestro No país? existió. No hay. No existió. Para empezar, ni siquiera fue ni la presidenta ni el secretario de Relaciones Exteriores a un foro Ni de el esta de magnitud, Economía. ni el de Economía, nadie. O fueron Fue personales. la secretaria del Medio Así Ambiente. es. Entonces, pero deberían estar otros personajes en esta mesa, y creo que México está siendo pasivo en este contexto internacional. ¿Cómo ves, Arturo? Que el análisis no puede ser tan simplón, A ¿no? ver. Como lo comentan. ¿Por qué? Porque por un lado, efectivamente Kearney dice, oye, el mundo está roto, ¿no? Hay que reconstruir nuevas reglas, ¿no? Habla de potencias medias, habla de alianzas estratégicas en sectores muy determinados. Y me parece que México tiene muy claro, uno, que no se actúa con ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, ¿no? Y el 13% y 16% vienen a México, ¿no? Sí. Entonces el alarmismo nunca va a ser bueno, ¿no? El segundo tema que también advierte Kearney en el discurso es hay que bajar la dependencia de Estados Unidos, ¿no? Creo que todos coincidimos con eso, sobre todo en las condiciones en las que nos encontramos el día de hoy, ¿no? México todavía más dependiente Sin que duda, Canadá. México lo que tiene es una relación estratégica y lo que trata de decir la presidenta es sí, pero sin subordinación. Es decir, no rompemos, pero equilibramos. Y esa parte también me parece muy relevante comentar, ¿no? Y cuando Kearney dice, hagamos una autonomía estratégica, es decir, vayamos reconstruyendo y proponiendo un futuro distinto, ¿no? Lo que México dice es, bueno, ya lo estamos haciendo, tenemos ya un acuerdo que suscribimos en 2025, incluso con Canadá, en sectores muy específicos que son de energía, de finanzas públicas y de seguridad, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo es ya una práctica específica de acciones específicas para atender lazos comerciales que nos permitan de alguna forma cambiar este ecosistema mundial que estamos viviendo, ¿no? La seguridad como eje central en el nuevo orden, ¿por qué? Porque es la ley del más fuerte. Lo que hace México es, dice, sí, cooperación institucional, ¿no? Legal y obviamente bajo el control civil, ¿no? Nosotros vamos a cooperar y vamos a ayudar sin militarizar de ninguna forma la política. Y finalmente el modelo económico, ¿no? Mientras otros están discutiendo cómo pagar su deuda, me parece que México está discutiendo cómo crecer sin endeudarse. Y ojo, presenta un modelo que da resultados. Y me parece que México puede entonces poner este modelo y ser un ejemplo de este modelo, que es el humanismo mexicano,
y el modelo de prosperidad compartida de la presidenta para ponerlo como ejemplo de desarrollo en un mundo que está convulsionando. Damián. Híjole, me cuesta mucho trabajo debatir cuando escucho afirmaciones que son completamente falsas. O sea, hablaron de que no tenemos deuda. Se le dedica más a pagar la deuda que a inversión en infraestructura en este país. Hablaron de que no se militariza cuando le dieron la Fuerza de Seguridad Pública a las Fuerzas Armadas. Es que así no se puede. Y es un poco lo que le está pasando a la presidenta. Primero, es una pena que no exista México en ese tipo de foros. Son foros donde cualquier líder importante del mundo ahí estaba. Así, para acabar pronto. Y se definen políticas de futuro, económicas y demás. Es un mal cálculo de la presidenta. Segundo, me parece que la potencia del discurso de Canadá, del primer ministro, tiene tanto liderazgo porque parte de la congruencia. O sea, Canadá es un estado, un país, y me tocó vivir ahí 6 meses, en donde se respeta el Estado de Derecho. No digo que sea perfecto, pero lo es. Sí, sí. Tiene uno de los mejores modelos educativos del mundo. Un estado de bienestar. Un estado de bienestar importantísimo, temas de salud y demás. Entonces, Nada más que cobran impuestos muchísimo. pero los ves Sí. invertidos. Y los pagan. Sí. Y los pagan, Y los pagan. porque lo ven invertido. A diferencia de México, México se ha escudado en esta política de autodeterminación y soberanía que está bien, claro que sí, Claro. pero la usan a conveniencia, pues. O sea, se quedan callados cuando sus aliados ideológicos violan derechos humanos y cuando llevan a cabo cuestiones dolorosísimas para la humanidad. Entonces no tienes la potencia moral y ética para levantar la voz en otros casos. Ese silencio y esa ausencia nos está dañando. Hoy lo que vimos en Canadá, y yo hablando con gente que vive allá, es un país que se siente orgulloso de su primer ministro, Sí. que sabe que puede tener costos, pero que no solo están diciendo cosas, sino que las están haciendo y que están partiendo de sus valores estratégicos. Por ejemplo, energía, minerales raros, ¿no? Su potencia educativa, su planeación de largo plazo, con cosas concretas, como inversiones para la exportación de gas, de petróleo y demás. Yo creo que México tiene mucho que aprender de esa lección que dio el primer ministro de Canadá. Por cierto, aquí la amenaza que vemos es una posible intervención unilateral por parte de Estados Unidos, ¿no? Pero he platicado con canadienses. Ellos sí ven como una amenaza esto de que Canadá se pueda convertir en el estado 51 de Estados Unidos. Esta foto, ¿no?, donde aparece su territorio nacional con la bandera de Estados Unidos publicada por Trump. O sea, sí les espolea, digamos, el nacionalismo, ¿no? Y sí lo ven como una amenaza. O sea, sí lo ven como una amenaza. Y eso ha hecho que haya más unidad y pues que su primer ministro tenga que reaccionar de esa manera. Pero nos queda una última ronda, Sí. ¿no? Adelante, Lilia. Y retomando de ahí, Leo, por eso es la importancia de que ellos sean los que dan un paso al frente. Sí. Porque finalmente... No se están quedando con los brazos cruzados. Exacto, pero además podría haber sido uno de los mayores porristas de Trump, como lo hace muy lamentablemente el presidente de Argentina, que, bueno, ya ha caído en un chiste internacional. Sí. Pero mira, yo escucho a Damián y justo para tomar esto del tema del nacionalismo, porque hay una sensación de unidad nacional, que es lo que aquí no tenemos. Yo escucho a Damián, que hace una semana estaba tratando de hacer el compliance de Estados Unidos, decir, pues sí, es que estuvo bien que entraran porque Maduro era un dictador. O sea, justo lo que quedó en evidencia ayer es que todas estas acciones palaciegas para quedar bien con la derecha, con Trump, de la derecha latinoamericana, que han sido lamentables, incluida la de México, pues que hay que ponerse en la realidad. A mí, yo no quisiera pensar que él no está entendiendo el contexto en el que estamos entrando, pero inclusive esos juegos. Fíjate, los gobiernos que han tenido mayor compliance con Estados Unidos ha sido el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Es muy fácil verlo. Las reuniones internacionales a las que Vicente Fox iba era un apéndice de George Bush. Entonces, aquí también, o sea, para mí ese mensaje... no votó, recuerda, en la guerra contra Irak no votó. Pero fíjate, México. por la presión que había justo dentro del país. Porque además era una política que había mantenido el priismo por muchísimo tiempo. Entonces, mira, yo para cerrar,
primero hay que decir que la presidenta tiene una aprobación de más del 70%, que los que no se han querido sumar han sido ellos. Tenemos voces dentro del panismo como la absurda voz de Lili Téllez, que dice que tiene que entrar una intervención militar. No lo decimos nosotros, están ahí sus declaraciones. Aquí tiene que, o sea, el llamado también de ese mensaje es a la política nacional a subir el nivel. Y a mí me parece que tenemos que atenderla, o sea, subir el nivel porque nos queremos venir a las mesas a mostrar como analistas, cuando en la realidad en la política territorial nacional estamos siendo completamente carroñeros. Yo cerraría en decir que este es un respiro para la política internacional, pero también nos obliga a todos nosotros actores políticos nacionales a subir no solamente el nivel, sino a hacer una propuesta de unidad nacional, porque también es un riesgo. Muy bien, Sí. Iraíz, adelante, conclusión. Una frase muy interesante que dice el primer ministro en su discurso es: Canadá construye su fortaleza internamente. Y es donde hablan de que bajaron impuestos, que tienen un pueblo sumamente preparado, su inversión en inteligencia artificial y demás acciones estratégicas. Yo me pregunto cómo llega México a buscar esa silla en la mesa de negociación cuando internamente yo creo que hemos hecho muchos experimentos en la última legislatura, con la reforma al Poder Judicial, con la desaparición de organismos autónomos, con las reformas constitucionales de inimpugnabilidad de la Constitución, y ahora quién sabe qué pasará con la reforma electoral, si va a ser un experimento más. O sea, creo que internamente México tiene mucho que plantearse para poder llegar sólidos a esas mesas. Estamos en un ambiente sumamente polarizado y eso no suma a la posición que cobra internacionalmente México. Creo que si México se logra aliar y construir acuerdos con otras potencias medianas, como puede ser Canadá, como pueden ser otros países latinoamericanos, de Asia, creo que se puede generar un contrapeso global a lo que está haciendo Estados Unidos. Pero preocupémonos, estamos a un botón, yo digo a una mala fiesta, a una mala borrachera, de que se genere un conflicto a escala mundial. Nosotros, al menos mi generación, no vivimos con esos conflictos de tantos países, grandes potencias, unas contra las otras, pero parece que el ambiente se está colocando para que si no generamos contrapesos, potencias menores, y no nos sentamos en esas mesas a generar acuerdos, un día Estados Unidos puede tomar Canadá o Groenlandia o incluso México. Ya perdimos hace 2 siglos la mitad de nuestro territorio. Podemos perder el país. No quiero alarmar, pero eso está pasando. Así es de tenso el ambiente geopolítico. Llegó a Estados Unidos, toma a un líder de un estado de Venezuela, claro, un dictador, pero al final sin permiso de nadie. ¿Quién no dice que mañana pueden llegar aquí? Muy bien. Arturo Ávila, Sí, y un conclusión. punto fundamental, Leo, que no podemos perder de vista es también el agotamiento de los bienes de capital que el capitalismo ejerce como si fueran infinitos, cuando hoy hay una gran crisis también de bienes naturales que son finitos, ¿no? Y eso sin duda... O sea, hay un tema económico. Sin eso, duda, juega por totalmente. supuesto, en la parte geopolítica. Otra parte que también me parece relevante tiene que ver con la parte electoral interna en Estados Sí, Unidos. claro. Donald Trump le responde a 2 sectores importantes, a los 1,000 millonarios, a los grandes ricos, porque él viene de ser un gran rico, ¿no? Pero también le ha prometido a los obreros el sueño americano perdido de los años 50 o 60. Y entonces, en un país que tiene 38 trillones de dólares de deuda, es decir, el tercio de la deuda del mundo, ¿no? Sí. Lo lleva a llevar acciones como las que están tomando, ¿no? Por cierto, eso lo debilita, Arturo. Sin duda. Porque si empezaran a vender Europa y Japón sus bonos del tesoro, agárrate. me del queda, tesoro estadounidense. me queda clarísimo. Claro, Sin claro. embargo, me queda clarísimo, Sí, ¿no? sí, Sin embargo, lo que ve él es, esto me fortalece electoralmente con la base más dura que tengo, una base que por lo menos tengo sólida. Incluso en la última encuesta de Associated Press crece un 4% en la aprobación de estos sectores muy de derecha, pero también me parece que ha generado o ha construido ya este tipo de acciones muy claras como la del propio Kearney, ¿no? Que con este discurso empieza ya a llamar la atención de varios países para empezar a pensar, sí, en bloques de potencias medias, en bloques de economías emergentes que pueden unirse para ayudar sin duda a que el mundo sea un mundo mejor. Problemática, que no caiga la oposición en la tentación de no estar unidos en un momento como este. Es decir,
La tentación, ya lo vieron lo que pasó en Venezuela, ya vieron lo que está pasando en Milei, ¿no? Que le entrega a la CIA el propio presidente ni más ni menos que los usos de la inteligencia artificial para empezar a llevar acciones tipo ICE en Argentina. Cuidado con las tentaciones, cuidado con la tentación entreguista de la oposición. Te toca terminar, Damián Cepeda. Me encanta cómo se acomodan. Pues no me encanta, la verdad. Es parte del problema. La unidad se genera siempre en torno a causas, a principios, a propósitos compartidos, no en torno a una persona en lo individual. Y eso es lo que no ha hecho Morena. No solo no lo ha hecho, sino que ha dinamitado. El discurso del primer ministro es que hay que escuchar las cosas completas. Habla de que en Canadá se respeta el pluralismo. Lo mete. Habla de valores. Tiene tanta potencia porque tiene un ejemplo de respeto de derecho internacional. ¿Qué potencia va a tener un discurso, en este caso, del gobierno de México, si un organismo internacional le dice estás violando derechos humanos con la prisión preventiva oficiosa? Y contestan no me importa, no te metas. Si le dicen te voy a hacer una investigación por desapariciones, no seas injerencista. Por eso no tienes esa fuerza moral. Aquí al interior, si no quieres ni siquiera escuchar otras voces, por ejemplo, en un tema tan delicado como una reforma electoral. Eso es lo que tiene que cambiar para que haya la unidad. Unidad en defensa de México la hay, no en torno a una persona, tiene que ser en torno a principios. 2, ¿qué hacer con Estados Unidos? Plantear con mucha claridad, como lo hizo el primer ministro de Canadá, cuál es tu posición de fortaleza. Él dice, yo tengo energía, tengo agua, tengo minerales raros, tengo esto, tengo lo otro y esto ofrezco. ¿Qué ofrece México? Eso es lo que tenemos que hacer. Tiene México fichas, por yo supuesto, creo, recursos naturales, claro. humanos, demás. No, y tiene fichas que jugar, claro. Y en términos de la relación de Estados Unidos, sí. También. Sí. La comercial, si yo no digo que se salgan de ahí, Y de es seguridad. ilógico, tienes frontera. Exacto. Y tienes una ventaja en seguridad, pero no la quieres usar. ¿Por qué no la quieres usar? Porque proteges a políticos corruptos que están aliados con el crimen organizado. Calderón. Eso, no, de Morena actuales, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Colima, Guerrero y N, muchos más. Entonces, en tanto no rompas con eso, estás en una posición de debilidad y por eso te tienen con un margen. De ahí hay que salirse. Unámonos, sí, para darle paz y prosperidad a este país, pero eso pasa por romper cualquier tipo de pacto de cualquier color con el crimen. Muy bien, Punto número pues ahí nos quedamos. Muy interesante, la verdad hay que decirlo. Esto nos pone en un debate, la verdad que me parece muy necesario en este momento de cuál va a ser la estrategia de México frente a este nuevo orden que no acaba de nacer y que, como dijo Carney, no vamos a regresar allá, no vamos a regresar allá. La nostalgia no sirve de No, o sea, la nostalgia no sirve de nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Eso, la verdad, tú lo dijiste muy bien, creo, Lilia, es una llamada de atención. Es una llamada de atención. Gracias, Iraíz, Gracias. Lilia, gracias Arturo, gracias, Damián. Gracias, un gusto. Voy a platicar con Mauricio Mechulam ahora voy a retomar el tema de la intervención, del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y lo que significa eso para la geopolítica internacional. Regresamos en un momento más.